río, pa'l dique, pa'l segundo puente, pa' la neverita, allá en escondido, pa' la salsa, cabecita de agua, pa' la sufrada, pa' la chorrera, para las baitoas, el agua Riquillo, para la cancha, Sandra Peña, Polideportivo, Domingo García, para San José, para Camboya, Plaza El Bonito, Brisas del Río, Buenos Aires, el barrio Las Damas, Brisa del Palmar, San Isidro, la Mercedes, Nuevo Amanecer. Vengan a ver, las mujeres y los hombres de Duvergé son gente laboriosa y siempre buscan el canal de YouTube de Calvio Medrano, la cultura de su pueblo. Estamos transmitiendo desde el canal de YouTube Policarpio Medrano. En esta oportunidad le estamos haciendo una entrevista a una persona muy solicitada. No me esperaba, por los diferentes medios que se maneja o yo manejo, me llegaron la solicitud de que le haga o le realice una entrevista para el canal de YouTube Policarpio Medrano. Les recordamos que le hagan clic y también le digan a sus amigos y allegados y a los duvergenses que se suscriban al canal de YouTube Policarpio Medrano para así tener más contenido, que es un canal 100% cultural. Le hacemos entrevistas en estos momentos a duvergenses y allegados a duvergenses porque es para resaltar la cultura de los duvergenses. No importa donde ellos se encuentren viviendo, siempre tenemos y les recordamos que nosotros nos vemos y nos oímos a nivel nacional e internacional. Tenemos suscritos en Estados Unidos, en República Dominicana, en Centroamérica, en Sudamérica y en Asia y Europa completo. Así que muy buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Polibio García Medrano. Dígame dónde usted nació y en qué barrio nació. Nací en Duvergé, en el barrio Camboya. Camboya, en la calle. Se bautizó ese nombre y así se le quedó. No sé exactamente por qué motivo, si fue por lo dinámico, por lo entusiasta o por qué, pero se le pegó Camboya y Camboya se le quedó. Mi barrio, mi dirección es, nací en la calle 27 de febrero, número 77. ¿Nombre de sus padres? Mi mamá se llamaba Virgilia Virgen Medrano. Otro Medrano que aparece. Mi papá Manuel García, varón, le llamaban varón Pulí. Ok, ¿a qué se dedicaba tu madre? Mi mamá se dedicaba principalmente cuando yo estaba pequeño, yo recuerdo que ella, aquel tiempo le llamaba ajolcaba la fanega de arroz a los productores. Entonces, antes de cosecharla, entonces cuando se cosechaba, le entregaban el arroz que le pertenecía, que había hecho negocio, y ella lo secaba, lo molía en la máquina de popín. La factoría. La factoría de popín. Sería bueno, como nosotros no solamente nos vemos y nos escuchamos en Duvergé, ahorcar es una manera de expresar antes que era que vendían la cosecha a la flor. El dueño del producto consideraba que le iban a dejar 500 pesos. Iba a buscar 200 hasta que la cosecha esté, y con la cosecha era que pagaba ese dinero con el mismo producto. No era que lo vendían y se le daban, no, con el mismo producto. El compromiso es que le vendiera ese producto a la persona que le ahorcó el arroz. Exactamente. O venderle a la flor, que en otro lugar así es que se llama. Describe un poco
cómo fue su niñez en la calle 27 de febrero y también en la calle Restauración y en la calle Colón y los demás calles, porque algunas veces creen que Camboya nada más son 3 calles. No, son más de 3. Pues bien, yo me desarrollé en mi niñez como todo muchacho, muy juguetón, donde en las mañanas, desde que uno se levantaba, cuando uno tenía aproximadamente 4 o 5 años, se levantaba a jugar bolas, a jugar canicas, se iba a la orilla del río. Recuerdo que por ahí, por donde termina la Colón, había una barranca donde nos deslizábamos y llegábamos cerca del río, volvíamos y subíamos y volvíamos y nos resbalábamos para allá. Eso era una rutina, principalmente cuando estaba lloviendo o cuando empezaba a llover. Nombres de tus hermanas y tus hermanos. Las hermanas mías, ya que eran 8, porque mi mamá tuvo 9 hijos y solamente yo nací varón. Gracias a Dios. Y por coincidencias de la vida, dividí las hembras en 2. Delante de mí hubo 4 y detrás de mí hubo 4. Entonces yo soy el que está en el medio. Era la media, como decimos nosotros los estadísticos, es la media. La media. Entonces mi hermana mayor se llamaba María Dulcinea García, fallecida. Le sigue Alba Luz, Nilcida García Anaya, Luz Videris García La Manca, nací yo y ahí vino Lidia Mari García, Rosa de Ignora, Aldiris y por fin Iris, que es la última. ¿Tú te acuerdas quién es tu padrino? Mi padrino era de bautismo. Uh-huh. Era un señor de La Salina, se llamaba, le decían Negro Jova, un señor muy conocido, muy amable, que visitaba siempre esos condominios y lo supe querer mucho y respetar. ¿Y la madrina? Le llamaban Verita. Que Verita no era la esposa de mi padrino Negro. La esposa de Negro era una señora que le llamaban La Mocha, pero ellos eran de Salinas y lo conoció los papás míos y lo pusieron como padrino. Ok, dígame su primer día en la escuela y quién lo llevó. Mi mamá siempre fue la que se interesó por tratar de que sus hijos se educaran. Desde temprana edad ella se interesó en que ese era el camino que ella quería que siguieran, porque a pesar de que ella no estudió, no llegó muy lejos, pero se preocupó mucho por sus hijos. Mi mamá me llevó a la escuela, me inscribieron, recuerdo que el primer maestro mío fue Blanco Cura, que si no aprendía a la buena, el que no aprendía a la buena con él le daba su fuetazo. Segundo curso. El segundo curso se llamaba la profesora Yeya. Ok. ¿El tercero? El tercero, el queridísimo Mello. ¿Por qué a ti te gustaba llegar temprano a la escuela? A mí lo que me interesaba ir temprano a la escuela principalmente era porque en ese entonces daban un trópico, que le llamaban trópico, que era en el tiempo de Trujillo, y era muy sabroso, los niños les gustaba mucho, y se los comíamos con pan. Pan y mantequilla. Pan y mantequilla, sí. Cuéntame, después que tú salías de la escuela, ¿a qué tú te dedicabas? Como niño. Como niño, siempre a los juegos, jugaba mucha canica, como les decía, jugábamos béisbol,
siempre había un equipo del barrio, jugábamos con pelota, hacíamos los guantes con trocha, le llamábamos trocha, lo hacíamos nosotros mismos. Y hacíamos las pelotas también con tape. Y recuerdo que en ese barrio había un equipo bastante así de muchachón, que jugábamos en las calles con pelota de trapo. Y, ¿tú recuerdas algunos nombres del equipo, del team? Claro. Mencione. Garabato, Santo Pipiola, le llamaban Garabato. Muy buen shortstop, ya cuando estaba en el equipo de los grandes. Boquilla. Okay. Jugaba con nosotros. También estaba Tony, primo hermano, hijo de Machito. Y además estaba en ese grupo que recuerde César, el hijo Juanico. El hijo Juanico, que era muy buen catcher. Okay. Sí. Dígame, ¿cuándo usted descubrió que realmente le gustaba la música, le gustaba el canto? ¿Dónde lo descubrieron? Bueno, cuando uno estaba en séptimo y octavo, siempre había una hora lírica, le llamaban en la escuela, donde los maestros organizaban a los muchachos y los llamaban para que participen en el canto. De ahí me interesó, siempre me gustaba la música y participé y parece que a la gente le gustó el tono de voz y de ahí me gustó y cada rato siempre me interesaba cantar las canciones de Rafael Martos. Pero ¿a quién salió? ¿A tu papá, a tu mamá? Esa vena artística. Bueno, yo diría que a mi mamá. Entonces, si es a tu mamá, dígame cuál es el nombre de los padres de tu madre. Los papás de mi mamá, la mamá de mi mamá se llamaba Micaela Pérez y su papá, mi abuelo, se llamaba Abraham. Le decían Abraham Medrano, pero le decían Abraham Goyito. Ok, Medrano. Sí. Entonces los medranos son artistas. También mi papá, yo lo oía cantar también y él cantaba, sonaba bien. No, los nombres de los padres de tu padre. Ah, los padres. Si recuerda, no te preocupes. Yo recuerdo que no los conocí ninguno de los dos, pero siempre oí que la mamá de mi papá le decían Coco. O sea, perfecto. Sí, ¿Con cuáles primos usted jugaba más en la época que estaba libre y que no estaba en la escuela? Bueno, mi primo Juanito, hermano de Micaelí, era uno de los muchachos que más, al estar cerca y nos llevábamos bien, siempre jugábamos. Recuerdo que desde niño nos poníamos a jugar y aunque yo era le llevaba como un año, pero él tenía la fluidez de hablar, era más clara que la mía. Y él me daba, recuerdo que él me daba y se iba corriendo y se iba a su callejón y me decía desde allá, Teri. Y yo lo acechaba cuando se descuidaba y le daba y me iba huyendo al callejón y de allá al callejón le decía, Ari, porque yo no hablaba, a pesar de tener algunos 2, 3 años, casi no hablaba tan claro como él. Cuando tú estabas en la escuela, que la escuela es Félix María del Monte, sí. Ahí fue que te llevaron, hiciste la primaria. La primaria, hice la primaria. Cuando daban recreo, ¿para dónde tú ibas? ¿O cogías? Bueno, siempre nos quedábamos dando vueltas, dábamos vueltas por la cancha, nos podíamos jugar y como todo niño, juego sano. Aquel entonces todos los niños nos respetábamos
Y cuando tú llevabas 5 cheles, un chele, no más, un chele. Un centavo. Sí, sí. Sí, siempre cuando lograba llevar mi centavo, yo me gustaba comprar los bienbesabes y los torrones que vendía Motón y vendía esta señora que vivía más para arriba de la escuela Feliz María del Monte, que es la mamá de Lépido. De Lépido, la mamá de Lépido. La mamá de Lépido. Ok. Sí. ¿Y los palitos? Los palitos también me gustaban mucho, también a veces variaba. Un día me interesaba por los palitos y también los palitos me compraban. ¿Cuándo fue que tú por primera vez descubriste el don del negocio? Tú, la primera vez que hiciste algo por cobrar un servicio. Sí, en la escuela mis hermanas se interesaron y me consiguieron, hicieron las gestiones para ir a la Escuela Nacional de Educación Física. No, todavía estamos en Duvergé. Ok. Es a negociar, hacer un servicio, un mandado para trabajar. Ya, sí. Cuando todavía tenía algunos 9, 10 años, yo conocí a una señora que su esposo era policía, se le llamaban Damián, y ella me contrató para yo ir todos los días a su casa para llevarle la comida a la policía. Y ese entonces también, como había una familia que era que vivía cerca de la señora donde yo le llevaba la comida, también me contrataban para llevarle la comida a una casa que quedaba cerca de la policía, que quedaba por ahí por las Mosquitas. Donde las Mosquitas, las dos señoras que trabajaban y forraban botones. Sobeida era la señora que me mandaba, esposa de Coride, que le mandaba la comida a la mamá que vivía cerca de la policía. Entonces yo hacía esos dos trabajos. Los mandados para las bodegas, ¿a qué bodega tú ibas con frecuencia? Bueno, cuando te mandaban de niño en tu casa. Recuerdo que siempre iba a la bodega de Ann Jiménez. Ann Jiménez. ¿Y por qué sería? ¿Verdad? Bueno, como muchachos, siempre sabe que Ann siempre, cada vez que iban a comprar, a los muchachos le daba la ñapa. Y uno siempre prefería ir allá porque esa ñapa le caía bien a uno. Uno se sentía bien cuando le daban algo en la bodega cuando compraba. En la escuela, en primaria, ¿cuál materia te atrajo? Digo, me gusta esta materia. Bueno, de las materias que más me llamaban la atención, porque no me gustaba mucho la matemática, no me entraba bien, pero la materia de sociales me encantaba la materia de sociales. Y siempre, cuando llegaba la hora de sociales, la maestra también me tenía un gran aprecio y me ponía a participar. Dígame, nárrenos a nosotros y a nuestros seguidores del canal de YouTube Policarpio Medrano un acto. ¿En qué consistía un acto? ¿Y qué tipo de acto hacían con frecuencia en la Escuela Feliz María del Monte un día cualquiera? Bueno, siempre se celebraba algunos días patrios. Recuerdo que siempre los 27 de febrero, los días de la independencia, siempre se celebraba. Y las mamás siempre iban con sus niños, con sus hijos, y llevaban y participaban del acto. Y se hacía un acto en grande. ¿Tú recuerdas quién organizaba eso en la escuela? ¿Qué profesora estaba involucrada en esas actividades de organización?
Bueno, exactamente no me recuerdo qué profesora era la encargada de organizar ese acto, pero yo sé que estaba encargado de la dirección que escogía las personas que iban a organizar el acto, y eso se hacía bastante organizado y bastante en orden. ¿En qué momento tú hacías una parada frente al asta de la bandera? Bueno, a veces escogían a 3 niños para ir a izar la bandera, pero yo no tuve la oportunidad de ir, porque lo escogían dependiendo el grado y dependiendo también de cómo se perfilaba el joven, si tenía habilidades, si tenía soltura, o sea que... Pero tú hacías fila, es decir, a la entrada, sí, no claro, antes de comenzar. Claro, siempre. Nárrenos ese episodio ahí. Siempre, de cuando antes de entrar a las aulas de la escuela primaria, ¿qué acto se hacía? Sí, se hacía siempre un acto antes de entrar, se hacía fila frente al curso y frente a la bandera, y solamente eso era un silencio que nadie se atrevía a articular palabras, ni a jugar, ni nada, porque ya se sabe que los alumnos le tenían mucho miedo a los maestros. Los maestros eran muy estrictos. ¿En qué usted le ayudaba a su papá en los conucos? Bueno, mi papá siempre me llevaba a los conucos, pero no quería nunca que yo le ayudara, principalmente con las asadas. ¿No le explicaba por qué? Me decía que él no quería verme bregando con eso nunca, que él me llevaba para que yo viera lo duro que es, pero que no era para que yo aprendiera a trabajar con asadas. Entonces le buscaba agua en el cachón, se la llevaba, sí, atizaba el fogón. Atizaba el fogón, exacto, solamente para eso. Porque él no quería que yo participara en la ayuda de las labores de trabajo. Ok, pasa al liceo. ¿A cuál liceo tú pasaste? Sí. ¿Y a qué curso del liceo tú pasaste? El primer grado lo hicimos, pasamos al liceo que estaba frente a la cancha. Tú pasaste al primer teórico. Al primer teórico. Perfecto, al primer teórico. Al primer teórico, que el liceo estaba frente a la cancha municipal, donde está ahora, que era un ranchón grande, pero antes de terminar el año, ya el liceo Enriquillo estaban en construcción, se terminó y nos trasladamos allá terminamos el primero, donde recuerdo que Carlito era uno de los profesores míos. ¿Dando inglés? Dando inglés. Y había un profesor que daba álgebra, era alto, el blanco, que se me escapa el nombre ahora, pero yo lo recuerdo que era medio gago. Ese no sería el hermano de Carmelo Hernández o Fernández. Sí, yo sé que era alto, era fuerte, pero era un profesor blanco alto. Ok, aquí que nos lo comenten aquí en el canal de YouTube Policarpio Medrano para refrescar de quién estamos hablando, que en estos momentos no nos llega el nombre del profesor. Llega y hace el segundo teórico. ¿Y no será el Pidio? No, el Pidio no era que se llamaba. El Pidio. No sé si era matemática o álgebra. Álgebra. Exacto. Sí. Pero sí, hace el segundo teórico. ¿Qué sucede después que hace el segundo teórico? Bueno, las hermanas mías se interesaron en que yo sea maestro de educación física. Y me buscaron, ¿cuáles hermanas fueron principalmente Alba Luz y Naya,
que ya eran maestras, se interesaron y hicieron una solicitud a Santo Domingo para que yo fuera a examinarme a la capital, en la Escuela Nacional de Educación Física. Ahí fui a examinarme y fui el único de URG que salió aprobado en ese tema. Pero fueron más y el único que pasaste fuiste tú, o no fueron de URG. Ellos examinaron por la zona, porque ellos iban a la zona a examinar, pero a ella se le pasó y ella me mandó, solicitó que me examinaran en la capital y yo fui a la capital y me aprobaron. ¿Cuántos años duraba la carrera de educación? 2 años. 2 años. 2 años. Al segundo año llegaron más duvergenses. Sí. En el segundo año hubieron 3 de Duvergé que fue Reyes, Playita, hermano de Glorín, fue Remigio Medrano, mi primo, y fue Rafael Moquete, Rafaelito Ito. Ito. El hijo de Yujin. Aunque Ito no terminó, no sé, como que no le gustaba y no rindió mucho y lo dejaron. Ok. Cuando estaba allá, era interno. Exacto, que le daban la alimentación y el albergue de dormida. Sí. ¿Qué tú le echabas de menos allá cuando estaba? Cosas que tenía en Duvergé. Bueno, imagínate, era en plena juventud, mis amigos, que ya no podía estar en contacto con ellos, tenía que pasar 2 y 3 hasta 5 meses y no nos encontrábamos. Y también mi mamá, que siempre no que me mimaba, pero... ¿Era el único varón? Era el único varón y yo sentía que yo dependía de ella todavía. Háblame un poco de la gastronomía de Duvergé y que tú todavía añoras. Bueno, en Duvergé siempre se ha hablado de los sancochos. A ver. La mamá mía hacía unos sancochos riquísimos y siempre el sancocho fue una de las cosas que la gente como que le llamaba la atención. Un sancocho, un sopón y el moro de yoyón, con coco, el moro de guandul con coco, eso no tiene madre. El trigo con picantina, qué rico. Pero en la escuela tú llegaste a comer trigo. Claro, sí. ¿Hecho por quién? Bueno, yo recuerdo que la que repartía siempre era una señora que le llamaban Catán. De Camboya. Sí, de ese mismo barrio, que vivía en la Restauración. Exacto, sí. Pero siempre esa niñez no se puede. ¿Tú fuiste scout? No fui scout. ¿Tú frecuentabas en la iglesia católica? Sí, iba a la iglesia católica, pero principalmente era porque daban películas. La película. Sí, las monjas siempre se daban fílmicas en el colegio, en la iglesia. Cuando era de movimiento era en la iglesia, cuando era fílmica era en el colegio. Sí, exactamente. Exacto. Si yo te digo con 2 palabras, si me la puedes definir, cuando tú llegabas al Palmar, ¿qué tú te recordabas? Bueno, cuando uno está en la capital, que pasa un tiempo estudiando, que uno se acerca y uno siente, ya ve el Palmar, dice estoy en casa, y esa entrada con esas palmeras, eso es algo que es inolvidable, eso es atractivo, no solamente para las personas que viven allá, sino
todo el que va a visitar o que va de pasada, las palmeras llaman la atención, que son bastante llamativas. Okay. El Parque Central Antonio Duarte, ¿para ti qué es? ¿Qué simboliza? Ese parque antes, recuerdo, antes de modificarlo. Estaba la pecera. Antes de hacer la pecera y después de la pecera. Sí, yo viví las tres etapas. Eso era algo increíble. Recuerdo que todos los muchachos iban, jugaban, brincaban. Después que hicieron, recuerdo que fue cuando fueron a hacer el canal de Piedra Gorda. Y remodelaron el parque. Y pusieron la televisión. Pusieron una televisión y una pecera. Eso no se puede salir de la mente de uno, de su niñez, de esa niñez tan sana. El Teatro Felicitas, para ti. El Teatro Felicitas. Y el Teatro Felicitas, recuerdo que la primera vez que entré, el cuñado mío, Gustavo Adolfo Jiménez, que era novio de Alba Luz, fue el primero que me dijo, que le dijo a Alba Luz, vamos a llevarlo por ir, y me pagó la entrada. Y eso se quedó. ¿Te consideraste que llegaste a Sí, porque impresionado, inmediatamente entré impresionado, porque cuando uno llega así por primera vez, que va a manifestar un nuevo conocimiento, que no ha vivido eso. Ideas encontradas. Sí, uno se... Experiencias encontradas. O cultura, sí. Aunque sea en el mismo pueblo, que no todo el mundo podía entrar al Teatro Felicitas. Y a lo más que llegaba era al Teatro Pueblo, sí. Que era a 5 cheles, pero no todo el mundo tenía 5 centavos para entrar. Sí. Es impactante. Uno veía siempre esa serie, esos dramas. Tú llegaste a ver ahí actuación de teatro. Sí, es decir, que decían velada. En ese tiempo, de las regiones, principalmente de la región de Tamayo, Villa Jaragua, se hacían presentaciones que iban y que se la presentaban en vivo. Y eso era una cosa bonita. ¿Tú conociste a Castillito? Sí, lo conocí. ¿Qué tenía Castillito? Hazme un relato de lo que tú conocías que tenía Castillito. Castillito. Sí. Recuerdo, tenía un hijo que se llamaba Aramí, que era más o menos de la edad de nosotros. Y él tenía como una motoneta. Una lambreta, decía. Sí. Y cada rato estaba quedado y los muchachos eran atrás. Y yo recuerdo que decía una expresión: los dameros, es una vaina. Le digo que me empujen y lo que hace es que se suben. Así mismo. Parece que tú te lo grabaste como así cantan las canciones. Sí. Esa era la expresión que se tipificó en Duvergé. Y es una cosa de la cultura folclórica de Duvergé. Una persona que no era de Duvergé, que vino desde la capital en función a hacer los edificios o las construcciones donde iban a alojar el Partido Dominicano, es decir, el partido único que tenía la República Dominicana desde el 1930 hasta el 1961, que era el partido de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Él fue, pero encontró una persona, una mujer que da la casualidad que es tía mía, que es Mesina, hija de Valené Borges. Y se quedó y creó sus hijos, pero al final tuvieron que irse a la capital porque él siempre tenía en mente que sus hijos tenían que irse a educar a las universidades en la capital y logró su objetivo. Vamos ahora en los balnearios. ¿Te acuerdas de algunos balnearios? Claro. Mencione.
La Sursa era una cosa que siempre las personas iban a la Sursa, los muchachos iban y disfrutaban. No estaba acondicionada en esos tiempos. Yo recuerdo que lo que le hicieron una vez fue una gente que trabajaban como en la electricidad y le montaron como en una palma le montaron algo para que la gente se suba y de ahí se lanzara. Un trampolín. Un trampolín. Y eso era una cosa, la gente iba y se bañaba y disfrutaba mucho de esos baños. Estamos y finalizamos la profesión de profesor de educación física. ¿Primer trabajo y dónde fue? El primer trabajo fue en 1975, empecé en Enriquillo. Enriquillo, Barahona. Enriquillo, Barahona. Región Enriquillo. Sí, Enriquillo, el municipio. Ahí duré un año, aproximadamente un año y medio trabajando. Dígame su experiencia con los estudiantes, con los habitantes de Enriquillo, que nos pueda narrar y que pueda edificar a nuestros oyentes y televidentes que nos están mirando por el canal de YouTube Policarpio Medrano. Le digo que se suscriban al canal y así uno mantener más personas suscritas y dar mejor trabajo en la próxima entrevista. Bien, sí, cuando llegué a Enriquillo encontré un pueblo como que el deporte no estaba desarrollado, los muchachos no estaban entusiasmados con los deportes, principalmente con el deporte de cancha. Ellos jugaban béisbol, pero el deporte de cancha no le llamaba la atención. Y recuerdo que cuando en las actividades, en las labores de educación física en la escuela, yo empecé desde cero, porque la juventud no le gustaba el baloncesto, no jugaba baloncesto. Y empecé, me esforcé y me surgió una idea. Como ya en Duvergé los niños ya estaban organizados, tenían equipos y se hacía torneo, me ocurrió la idea de invitar a esos muchachos a un equipo de Duvergé de mini básquet, que yo recuerdo que el Cañezo estaba en su apogeo, que era uno de los mejores incentadores de los mini básquet. Estaba Cañezo, estaba Ángel y otros muchachos que no recuerdo, yo creo que recuerdo que como Désal y esa gente. En fin, que invité a esos muchachos a que fueran allá a Enriquillo a dar una exhibición. Los llevé para que jugaran ellos mismos en la exhibición, para que los muchachos se entusiasmaran y le cogieran el gusto, el entusiasmaran por el básquetbol. Así sucedió, los muchachos parece que les llamó la atención, les gustó y me puse a entrenarlos, a enseñarlos de tarde, y a los 3 meses y algo ya los muchachos estaban jugando básquetbol. No de manera perfecta, pero entonces ya jugaban y yo entendí que debería sacarlos, llevarlos a Duvergé para hacer un encuentro con el equipo que fue a darle la exhibición. Y así fue. Perdimos, pero los muchachos y el entrenador me felicitó porque en verdad el trabajo que se hizo fue grande, porque ya los muchachos podían jugar con cualquier equipo de mini básquet en cualquier orden, aunque no ganaran por el momento, pero sí ya podían competir. Después de Enriquillo, ¿a qué otro lugar fue trasladado? Después de Enriquillo, yo fui trasladado a Peñón de Barahona. Mencione alguna experiencia que le marcó positivamente allá en el Peñón de Barahona. Sí, cuando llegué, siempre me mencionaron, cuando yo dije que era de Duvergé, siempre me mencionaban
a la profesora Manuela. Manuela Medrano Pérez. Manuela Medrano Pérez. Que Tía mía. Sí, que ella duró trabajando ahí unos años y parece que dejó buenas semientes, porque siempre me hablaban en bien de ella. Y recuerdo que las maestras se acercaban a mí, siempre me preguntaban y me trataban bien. Y recuerdo que encontré una amiga, se llamaba Clarissa. Como yo no había terminado el bachillerato, yo terminé el segundo y me fui a la Escuela Nacional de Educación Física, ella me indujo, me incentivó a que tenía que terminar el bachillerato. Y ella misma me compró los libros y los cuadernos y los lápices. Y me hizo que me inscribiera en el tercer teórico allá en Peñón. Entonces era maestro y profesor a la vez. Alumno y maestro. Maestro de la primaria y alumno del liceo. Y así terminé mis 2 cursos que me faltaban. Hice el tercero y cuarto y me gradué de bachillerato. Después, Duvergé. ¿Qué tiempo tú duraste? Y también narren Cuando su gran experiencia en Duvergé de esos 8 años. Que hice un cambio con Reynold Ventura, que era de Tamayo. Tamayo pasó a Peñón y yo pasé a Duvergé. Y bueno, ya usted sabe, ahí muy buenos muchachos. En ese entonces la juventud era otra. Los muchachos respetaban, eran más dinámicos. Y ahí conocí un sinnúmero de alumnos que valoraron el esfuerzo que se hizo para que ellos se formaran y fueran a la universidad. Ok, la experiencia sobre el deporte como profesor de educación física, la que en un momento Fernando Fernández Rojas le entregó en sus manos. Desarrolla ese episodio. Sí, cuando llegué, quiero decirle que yo cuando fui a la Escuela Nacional de Educación Física no jugaba ni basquetbol ni voleibol. Y allá, como cosa, parece que fue algo que me iluminó y me ayudó a adelantar. Me hice un voleibolista. Basquetbolista no, pero me hice un voleibolista. Vine, encontré el equipo en manos de, como usted dijo, de Fernando y Fausto Ureña. Y me entregaron el equipo masculino para que lo entrenara. El equipo femenino, perdón. Sí. El equipo femenino, porque Fausto y Fernando estaban con el equipo masculino. Entre ese equipo femenino, recuerdo que estaba Sandra, Alicia, Lidia, Anicia de San José, Nancy, Nati, Natividad. Y tu hermana. Natividad, la hermana de Brujín, de Salvador. En fin, que era un equipo bastante equilibrado y las muchachas respondían porque dieron la talla donde quiera que fueron a jugar. ¿Dónde se presentaron a nivel nacional ese equipo, tanto el masculino como el femenino? Ese equipo fuimos a San Francisco de Macorís, en un equipo, en un evento que se dio de Juegos Nacionales, y cogimos el tercer lugar porque le ganamos. Para ir allá había que ganarle al Trabuco de Cabral, que era muy bueno, Peñón y Tamayo, que ese era el equipo a vencer para poder ser representante
de la provincia para allá, para los juegos. Estamos haciendo una narrativa. ¿En qué momento usted hace una pausa y se casa, como se llama la señora? Porque en esto tengo obligatoriamente que hablar de la señora y de los hijos. Dígame el nombre de la señora y los nombres de los hijos. Me casé con Jacqueline Méndez. Vivimos aquí en Barahona desde hace 35 años atrás. Y tenemos 3 hijos, que son Gildalani García, Lainel, Yanel García, que es ingeniero, y Joel Bolivio García. Aunque tengo 3 hijos más, que la primera es Yosindri, que la tuve con Lidia, y tengo un par de mellizos que se llama Mario y Paula. Perfecto. Usted, fuera de cámara, me dijo que usted hizo otra profesión. ¿Cuál fue esa otra profesión? Sí. Cuando estuve en Duvergé, que ya había terminado el bachillerato en Peñón, se presentó la extensión de la UCE para los... Universidad Central del Este. Sí. Extensión Duvergé. Extensión Duvergé. Oiga, en Duvergé hubo una universidad. Oye, eso es historia. En Duvergé hubo una universidad que se matriculó y se graduaron muchas personas de Duvergé. Sí. Si no lo sabían, por este canal lo están escuchando. En Duvergé hubo una extensión de la universidad de la UCE y se graduó Bolivio. Dígame eso. Sí, ahí nos graduamos en la UCE, en la extensión de Duvergé, cuya dirección estaba comandada por Loida. La profesora Loida. Ahí nos graduamos como casi 50 jóvenes. ¿Recuerda alguno? Sí. Diga, se graduó los graduando. Mi prima Micaela García, también agrónoma, a sembrar en el patio. Ah, no, ella vive en una segunda planta. Siga. Estaba Legue. Perfecto, sí. Arismendi, Toño, el hijo del Mello. Ah, sí, Toño. Y, Alcides Medrano. No, Alcides, que le decían Pachuché. Pachuché, sí. Estaba Irving y Mirqueya, Negra. Estaba también otra muchacha de Jimaní que le llamaban Fana. En fin, que... ¿La graduación fue en Duvergé? ¿Fue en San Pedro Macorís? No, en Duvergé. La graduación fue en Duvergé. En el club Jaragua. Ahí hicimos la graduación. ¿Dónde trabajó esa segunda profesión? La agronomía la trabajé en Santa Elena. Ahí, pero primero empecé en La Malanga de Paraíso. Okay. Ahí trabajé y después me llevaron a Santa Elena. Pero ahí los políticos, que el que iba ahí en ese entonces, había que rendirle pleitesía al comandante principalmente del Partido Reformista. Y como yo no era de las personas que iba y se me metía por debajo, no era político, él me metió un chisme y me cancelaron. Ahí entonces yo trabajaba porque tenía una sola tanda en el liceo y trabajaba en la mañana en agronomía y tenía que venir corriendo a entrar a las 2 al liceo Federico Enrique Carvajal. Para concluir, me gustaría que a nuestro público le exprese un consejo y una anécdota, porque ya tenemos 50 minutos de grabación. No, yo le exhorto principalmente a la juventud que se esfuerce y que coja como ejemplo
los jóvenes de 40 años atrás, que en verdad esos eran los jóvenes que pensaban distinto, que veían las cosas distintas. También a la juventud y a las personas, todas las personas que recuerden que no hay mejor dote que uno pueda tener que ser sencillo, que ser amoroso con su familia, mantener la familia unidad y tratar de ser complaciente con lo que se llama familia y amigos. Que las anécdota. Cuando chiquito, yo siempre he tenido una mente como muy abierta y que grabo todas las situaciones que se dan. Yo recuerdo que hubo no sé si fue un ciclón o una tormenta, que recuerdo que mi mamá me sacó de la casa donde yo nací, que estaba en la 27 de febrero, y de noche me llevó envuelto en una toalla, y me llevó a la casa de los abuelos míos, que estaba en la restauración. Parece que la casa era más confortable, más resistente, y ahí nos juntamos con los demás primos que su mamá lo llevaron como para refugiarlo. Pero yo sé que yo estaba bien chiquito y eso se me marcó ahí y siempre me recuerdo de eso. ¿En qué tú, en un momento de soledad entre tú y tu conciencia, en la mente te pasó que usted iba a ser tan famoso con sus seguidores, ex alumno, porque se ha manifestado en las redes? Hablamos antes, donde descubrió el don de ser artista. Yo quiero saber si en algún momento le pasó por la mente el por qué tan famoso dentro de los ex estudiantes y los que no son ex estudiantes. Que los alumnos de aquella época son alumnos que muy bien criados por sus papás, tienen una buena formación y saben valorar. Yo no creo que yo cante tan bien. No creo. No, tú dijiste en el consejo la humildad. La humildad. Exacto, la estaba empleando. Perfecto, lo apoyo. Sí, tuve una serie de jóvenes donde yo fui su profesor, que supe darme a querer y supe ganarme el aprecio de esos alumnos. Esos alumnos siempre los recuerdo. Brevemente, me explica su experiencia en el Casino Jaragua cantando y en el Teatro Nacional de la capital de la República Dominicana. Su experiencia, ¿qué usted sustrajo de esa actividad que usted fue parte y participó en escena esas 2 noches? Una en el Casino Jaragua en Duvergé, que fue un enero, y un septiembre del mismo año en el Teatro Nacional. Esa hazaña, ¿cómo usted lo considera? ¿Durmió esa noche? Sí. Esa experiencia que tuve, donde participamos una serie de personas, jóvenes, mayores. Que no tengo humildad de decir artista, porque fueron artistas que presentaron artistas. Es artistas de Duvergé, que son muy buenos. Exacto. Que son muy buenos. Fue una gran experiencia porque ahí conocí personas, alumnos, que tenía mucho tiempo que no lo veía. Y me sentí muy regocijado de que me dieran el apoyo
de que le dieran el apoyo al talento de Duvergé. Fue muy emotivo, muy emocionante y me sentí muy bien. Y gracias a los organizadores del evento, eso quedó bastante bien y bonito. De mi parte, gracias por la parte que le corresponde. Yo soy parte del equipo Ruta del Mural Duvergé 2020, que el compromiso es llenar a Duvergé de murales en todos los barrios que exista en Duvergé, siempre y cuando consigamos las paredes adecuadas, aunque el ayuntamiento nos aprobó desde el 2020, por eso es el 20, porque en el 2020 fue que nos aprobaron utilizar las paredes públicas de Duvergé para hacer esos murales, que es resaltando la cultura completa de los duvergenses, sean aquellos personajes, sea la gastronomía, la parte religiosa y así sucesivamente. Apenas en estos momentos llevamos 15 murales y todo va a depender de los recursos económicos que nosotros podamos producir para tal trabajo que estamos haciendo, que tenemos y hemos tenido un apoyo fenomenal. Tanto las actividades que hemos hecho en Duvergé y fuera de Duvergé ha sido 100% apoyada por los duvergenses y allegados a los duvergenses. Y es ahora que todavía nos están llamando y nos están diciendo cuándo hay otra actividad. Muy pronto lo vamos a anunciar, una actividad para rescatar lo que es la fiesta bailable en Duvergé y también en la capital de la República Dominicana, donde se concentra la mayoría de los duvergenses. Sabemos que otras provincias hay duvergenses, como en Santiago, que también nos han solicitado, pero todo se está esperando el momento. Y como ustedes sabrán, tenemos costos y ojalá encontremos quien nos patrocine cada evento que nosotros planifiquemos y montemos y organicemos para justamente hacer murales en Duvergé. El objetivo es llenar todos los barrios de Duvergé de murales. Hasta ahora no hemos tenido ni un sí ni un no. Digo, un sí, es decir, que le ha gustado, pero parte negativa de los murales que hemos hecho, todos han sido aceptados y aceptados. Así que para concluir la entrevista del día de hoy, que tenemos 57 minutos, le damos los micrófonos. Si tiene alguna idea, alguna opinión que quiera manifestar, que desea manifestar, el cual no lo ha dicho, tiene la oportunidad. Bueno, manifestarle el buen desempeño y la buena acogida, el buen apoyo que las personas sensatas de Duvergé le han dado, que le sigan apoyando y que le dé mucha salud tanto a usted como al equipo, principalmente saludando a Clay desde acá, y que sigan con ese entusiasmo de poner el pueblo de Duvergé en alto, de expresar, llevar los conocimientos tanto sociales como gastronómicos y darle el reconocimiento, honor a quien honor merece. Así es. Gracias, y con esto concluimos. Nosotros estamos súper agradecidos, aunque esta transmisión no es del equipo Ruta del Mural, es de Policarpio Medrano en YouTube. Estamos súper agradecidos con todos los artistas y el público en general, que, señores, Polidio va a participar en la próxima actividad que vamos a hacer en Duvergé, así que lo esperemos. Y la bulla que se hizo en el Teatro Nacional, vamos a triplicarla a él y a los demás participantes, que va a ser a 6 o 7 artistas que ustedes lo han elegido para que estén esa noche, que va a ser el sábado 28 de diciembre de este año, y el año siguiente va a ser en la capital. Todavía no tenemos fecha.
Muchísimas gracias, Polibio, Gracias, por darnos la gracias, oportunidad aquí en su hogar. Gracias, Me trasladé de la capital aquí y ahora vamos para Duvergé. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Que Dios me lo cuide por allá. Y venimos ahora con la gastronomía. Duvergé, oro y yon, Duvergé, guan limones, Duvergé, pan de maíz, Duvergé, tilapia con coco, Duvergé, pan de batata, Duvergé,